Hermanos y hermanas de Vamos al Encuentro con Jesús, estamos contentos de poder estar con ustedes nuevamente como cada sábado y con repetición el domingo para compartir este programa tan especial con el cual nosotros estamos profundizando nuestra fe. Así nos lo dice el Directorio para la Catequesis en el numeral 261, nos dice que hay un proceso de fe en el cual el primer paso es despertar la fe para luego profundizar la fe. Claro, despertamos la fe a través del querigma y luego la profundizamos a través de nuestra profesión de fe. Hoy nos sentimos contentos porque vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro credo. Habíamos dicho que lo vamos a estudiar en el esquema de las tres partes referentes a las personas de la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Hemos abordado toda la parte de creo en Dios Padre y hoy vamos a iniciar entonces creo en Jesucristo. Nos sentimos contentos porque estamos llegando al núcleo central de nuestra fe. Nuestra fe en Cristo es lo que esclarece todo lo demás. Cuando leemos la Escritura, cuando vivimos, cuando celebramos, todo el centro de nuestra fe es Cristo Jesús. Así es que por eso estamos contentos en esta parte que vamos a abordar de nuestra profesión de fe. Como siempre, me acompañan entonces algunas de las hermanas del equipo de formadores arquidiocesanos de catequesis que con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega, vienen para compartir con todos estos programas tan especiales de nuestra catequesis de adultos. Está con nosotros la hermana Nora. Sí, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nora Suyapa Sauceda, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Está con nosotros la hermana Iris. Hola, mi nombre es Iris Castellanos Pérez y vengo de la parroquia Santa Teresa de Calcuta y muy alegre de estar nuevamente con ustedes. Y junto con nosotros también está la hermana Gladys. Hola hermanos, qué gusto estar con ustedes. Gladys Ferrera les saluda de la parroquia San Martín de Porres. Es una alegría estar con ustedes. Bienvenida Nora, bienvenida Iris, bienvenida Gladys. Bienvenidos a todos y a todas que estamos en este encuentro que juntos vamos haciendo, juntos vamos encontrándonos con Cristo Jesús y sobre todo profundizando nuestra fe. Sabemos que profundizar nuestra fe no solo es algo intelectual, sino que lo que queremos lograr es ese cambio de mentalidad, de ir descubriendo el rostro verdadero de Dios. Queremos también entonces verlos y escucharlos a ustedes, ver sus saludos y sobre todo la forma en que en este bloque se van incluyendo de cómo yo he recibido este tema y cómo pudiera yo o cómo quisiera dar yo este tema, esa edificación que nos hacemos mutuamente. Entonces vamos a ver y escuchar sus videos en este momento. Les quiero hablar acerca de la importancia que tiene la naturaleza en nuestra vida, ya que Dios la ha creado, así como ha creado al ser humano para que nos podamos complementar y así poder cuidarla y protegerla, y por eso es necesario que ya iniciemos con el cuidado de la misma, de la siembra de árboles, y que empecemos a protegerla porque necesitamos el oxígeno que depende de ellos para poder sobrevivir. Y entonces como iglesia estamos llamados a cuidar y a proteger la naturaleza, que es quien nos da vida. Nosotros impartiríamos este tema presentando imágenes de lugares contaminados y de lugares no contaminados, para hacer conciencia del efecto que provoca la contaminación en la creación de Dios y de cómo nos daña a nosotros los humanos, que somos parte de esa creación de Dios creador, y estamos llamados a cuidar esa creación que Dios nos ha entregado para bien nuestro. ¿Qué personas? Las personas a las cuales pensamos dirigir este tema es a niños, niñas, jóvenes y adultos, adaptando los contenidos en una forma creativa que sea comprensible a cada uno, dialogando sobre el papel que tenemos como co-creadores y cuáles son las consecuencias cuando asumimos ese rol y dañamos nuestra casa común. ¿Con qué recursos? Los recursos que utilizaríamos serían imágenes, acciones que contribuyan al cuidado de la naturaleza, como sembrar árboles, hacer limpieza realizando volantes informativos, haciendo recorridos en la comunidad para observar la belleza de la creación y los daños que se han ocasionado.
También implementar el cuidado de nuestros templos, creando jardines y colocando la basura en su lugar. ¿Qué cita bíblica utilizaría? Junto a los hermanos y hermanas pensamos que el Salmo 8 sería una lectura que nos ayudaría a comprender más este tema, el cual nos dice: Oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra, y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios, y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios, lo hiciste, lo coronaste de gloria y de esplendor. Les has hecho que domine las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies. Ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. Oh Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Dentro de las ideas principales queremos resaltar que Dios en su libertad ha creado todas las cosas por amor y ha puesto en sus criaturas una ley interior, de manera que exista una armonía entre todo lo creado. Y somos custodios de esa creación y estamos llamados a promoverla y a cuidarla. Pues yo daría el tema: Dios creó el mundo y continúa creando. El objetivo de este tema para mí sería cuidar nuestro entorno. Para dar inicio a este tema, yo empezaría saludando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y haciendo una oración, dándole gracias al Señor por habernos creado, por estar en este lugar donde habitamos, hermoso, y que estamos llamados a poderlo cuidar. Luego yo me hago acompañar de mi libro de canto, me hago acompañar de la Biblia, y alusivo al tema cantaríamos un canto con los jóvenes, que yo lo daría a los jóvenes de 14 a 18 años, y este canto que dice: trabajar es colaborar con el Señor para hacer un mundo más feliz. Trabajar es parecerse a Dios, que hizo el universo con amor. Señor, tú hiciste el cielo, el hombre y los planetas ha llegado, etc. Luego, ¿verdad?, preguntaría yo a mis jóvenes: ¿creen ustedes que el Señor solo creó el mundo en aquel tiempo como nos relata el Génesis? ¿O todavía el Señor sigue creando? Algunos me dirán que sí, otros me dirán que no. Pero para ello nosotros como agentes de pastoral tenemos que orientar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que ellos vayan poniendo conciencia, ¿verdad?, de lo que es el amor de Dios para con nosotros, que Él creó este mundo por amor a cada uno de nosotros. También, ¿verdad?, después de esta experiencia humana, de poder dialogar, poder observar todas las cosas bellas y poder ver que lo que nos rodea es por amor al Señor, entonces nos haríamos acompañar de una lectura que está tomada del Génesis. Esta lectura nos dice lo siguiente, está tomada en el capítulo 1 del Génesis, versículo 11. Dijo Dios: produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla, árboles frutales que den sobre la tierra fruto con su semilla adentro, y así fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno, hermanos y hermanas, es verlos y escucharlos desde casa, saber que cada programa que nosotros preparamos con tanto cariño y esmero sirve para ustedes y sobre todo va
edificándolos y va también ya lanzándoles ese desafío de cómo ustedes pudieran dar este tema. Nosotros hacemos el esfuerzo, lo preparamos, pero sabemos bien que cada uno con su experiencia, con su vivencia, también puede enriquecer la forma en la cual se puede preparar y dar este tema de acuerdo a otros ambientes, otras personas, otros escenarios. Entonces es tan bonito poder verles y escucharles, y les animamos a que siempre aprovechen ese espacio de acompañamiento para poder hacer este ejercicio, cómo he recibido y cómo daría yo este tema también. Vamos entonces a ponernos en sintonía con el Señor a través de la oración, hoy en especial que estamos tratando el tema Creo en Jesucristo. Vamos a dejarnos inspirar por este canto del Ministerio Gesed, que como tal es una cita bíblica que encontramos en Apocalipsis 3:20. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Así nos dice este canto. Entonces vamos a ponernos en sintonía. Invocando la presencia del Señor, decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y les invitamos para que ahí donde están, hermanos y hermanas, en ese lugar de trabajo, en su casa, en ese lugar que han destinado para ver esta hora, este encuentro de catequesis, tomemos una actitud de oración y dejemos que este canto nos inspire. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. Corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré. No me abres, seguiré afuera como un mendigo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo, llamando, llamando, llamando.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, a ti que has venido por nosotros, que te has hecho hombre, que has caminado entre nosotros, que, como dice el apóstol San Pablo, has pasado por uno de tantos. Tú que eligiste, siendo divino, siendo Dios, siendo el Rey, este camino del abajamiento para hacerte hombre y participar de todo lo que vivimos nosotros, de nuestra forma de ver la vida, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Y creciste y te hiciste uno de nosotros para enseñarnos el camino de nosotros llegar a ser Dios también. Permítenos que este encuentro, Señor, nos edifique, que se nos abra el entendimiento por obra del Espíritu Santo, nuestra voluntad, nuestros sentimientos y nuestro actuar, para que te dejemos ser el Rey y el Señor en nuestra vida. A ti, Virgen María, que como Madre has recibido el anuncio de la Encarnación, lo concebiste en tu corazón, le dijiste sí, hágase en mí según tu palabra. Enséñanos a tener hoy esa prontitud para también concebirlo y darlo a luz en nuestra vida. Todo esto lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, y ahora que ya nos hemos puesto en sintonía en la oración, abordamos entonces este tema tan especial. Comenzamos así en el credo. Creo en Jesucristo. Y como ya decíamos en el primer programa introductorio de todo este bloque del credo, cuando decimos esa palabra creo, estamos expresando que nosotros nos fiamos, que confiamos, que nos adherimos, que nos abandonamos, que en cierta forma sometemos nuestra voluntad, en este caso a Jesús. Pero nosotros sabemos que en nuestro entorno, hablar de Jesús en nuestros días, pues en cierta forma es un poquito complicado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay muchas denominaciones, muchas iglesias, grupos, incluso sectas, que utilizan el nombre de Jesús. Y sin embargo, si nosotros nos apegamos a los evangelios, muchas veces puede ser que aquello que se predica y que circula en nuestro ambiente son imágenes distorsionadas sobre Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando digo esto? Cuando se nos presenta a Jesús solamente como un terapeuta, una prédica que solamente quiere hacernos sentir bien, que es como una técnica de autoayuda prácticamente, entonces decimos, ¿es esto el evangelio realmente de Jesús? Cuando se nos presenta a Jesús con un criterio financiero, como que fuera un agente financiero, un banquero con el cual yo tengo que hacer pacto con él, yo tengo que diezmar, tengo que ofrendar para que Jesús me bendiga a mí y me conceda lo que quiero, ¿será este el Jesús de los evangelios? O, por ejemplo, ya más guiado por las ideologías, cuando se nos presenta a Jesús según algunos grupos, algunas corrientes políticas diciendo, bueno, Jesús fue el primer comunista, Jesús fue un hippie, Jesús fue un ecologista, un reivindicador de derechos de pequeños grupos ideológicos que ahora están tan de moda. Uno dice, ¿realmente estamos en el Cristo del Evangelio? ¿O simple y sencillamente están utilizando a Jesús como una bandera, como un pretexto para poder, en cierta forma, casi expresar sus intereses y predicar sus intereses y lograr sus intereses? Y a este respecto, entonces, podríamos nosotros decir que para nosotros, desde la catequesis, realmente constituye un gran desafío poder, en primer lugar, conocer a Cristo Jesús y luego comunicarlo, ¿verdad, hermana Elis? Así es, Padre Dimas. Es que, siguiendo la lógica de nuestro caminar, nos lo dice el directorio para la catequesis, el primer paso que debemos de dar es recibir el querigma o el primer anuncio. La Iglesia nos urge a este respecto, como ya nos lo han remarcado los últimos 3 pontífices de nuestra Iglesia. El Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium, en el numeral 3 precisamente nos lanza esta invitación, ¿verdad? Y nos dice, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él.
Qué bonitas palabras, porque realmente eso nos hace ver que lo primero entonces es poder encontrarse con Él. Ya nos decía también el Papa Benedicto, que nos heredó desde su magisterio aquella encíclica tan bonita, Dios es amor, nos decía lo siguiente: para ser cristiano, no se comienza a ser cristiano, tal vez dice, por una decisión ética o por una idea, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que es Jesucristo. Y de esa manera entonces dice, esa persona da un nuevo horizonte a nuestra vida y con ello da una orientación decisiva a nuestra vida. Miren qué bonito, porque entonces, más que decir, bueno, yo voy a leer la Biblia o voy a leer el catecismo y ya empiezo a ser cristiano o solo porque voy a misa, no, dice, hay que vivir ese momento especial. Un momento que dice, no es el encuentro con una idea, sino con una persona. Bueno, Papa Francisco y Papa Benedicto. ¿Quién es el otro pontífice que nos hablaba del encuentro con Jesús, hermana Nora? Bien, hermanos, padre, qué decir, ¿verdad? El Papa San Juan Pablo II también, que él incluso nos dejó un documento muy importante y entero que nos habla también de ese encuentro personal con Jesucristo como una fuente de comunión, de conversión y también de solidaridad. Nos dice, ¿verdad?, que la iglesia podemos vivir en este encuentro, ¿verdad?, personal en las diferentes dimensiones. Una sería la palabra, el número 2 sería la liturgia, también en la caridad y en la fraternidad. Entonces, por eso cada uno de nosotros, los fieles, ¿verdad?, que estamos en nuestra madre iglesia, que es la que nos enseña, y vamos tratando de vivir en comunión también en la catequesis, de poder propiciar este encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? De esta experiencia que nos habla del querigma. Y pues esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 426. Nos dice, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre. Y por eso catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios, porque solamente en ese encuentro personal con Jesucristo vamos a encontrar esa persona de Jesús y vamos a poder encontrarlo en la Madre Iglesia. Qué bonito realmente ser sensible a lo que la Iglesia nos va marcando, ¿verdad? Porque realmente se ve ese interés de los pontífices de poder invitar, desafiarnos en cierta forma a dejarnos encontrar con el Jesús y tener ese deseo de siempre encontrarlo a Él, como decía, en la palabra, en la liturgia, en la caridad, en la fraternidad. Y pues, ¿qué más nosotros que siendo catequistas nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El centro de la catequesis no es la doctrina, es una persona, es Cristo Jesús. Y hablando también, pues, porque nosotros como catequistas y dentro del ejercicio de la catequesis no solo nos guiamos por el catecismo, sino ante todo la Sagrada Escritura, y tenemos otro recurso tan especial como lo es el directorio de la catequesis, también el directorio nos habla de esto, ¿verdad, hermana Gladys? Así es, padre y hermanos, y es que el directorio es como la brújula que guía al catequista, que le despierte esa vocación de servicio, es una meta, nos propone con estas palabras hermosas que lo voy a leer textual para que nosotros veamos lo que el directorio en el número 75 nos dice. En el centro de todo el proceso de catequesis está el encuentro vivo con Cristo. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en común, en intimidad con Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, es decir, que nos hacemos uno con Jesucristo, los catequistas, según esta palabra que nos regala el directorio. Realmente yo siempre que hablo en las formaciones y en las clases con los seminaristas en el seminario, siempre les digo que el directorio tiene como un epicentro, ¿verdad? Que de ahí se construye todo lo demás y el centro siempre es ese numeral. En este nuevo directorio es el numeral 75. Dice, es llevar al encuentro con Cristo Jesús, tener esa comunión, esa intimidad con el Señor. Por eso, ¿qué les parece si nosotros, siendo sensibles a esta realidad, a este desafío que nos propone la Iglesia, para no quedarnos con una imagen distorsionada
del Señor Jesús, sino tener ese interés de irlo descubriendo, ese misterio insondable, que vamos viviéndolo cada vez nuevo, porque como nos dice la misma palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Partimos entonces de lo que nos dice los artículos del credo apostólico, cuando nosotros nos referimos a la parte de Cristo Jesús. ¿Qué les parece si lo rezamos juntos? Y ahí ustedes desde casa también recemos juntos lo que nos dice el credo apostólico sobre nuestra fe en Jesús cuando decimos: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Así es que estos son los artículos que se refieren a la fe en Cristo Jesús desde el credo apostólico. Sabemos que el credo niceno incluso profundiza un poco más, pero nosotros queremos irnos con el esquema del credo apostólico o credo corto. Así es que vamos a comenzar hoy compartiendo la primera parte de los títulos que se le dan al Señor Jesús. Vamos a hacerlo después de esta pausa, así es que no se nos vayan, ya regresamos. Queridos hermanos y hermanas de nuestra catequesis de adultos, estamos compartiendo con ustedes este tema tan especial con el cual profundizamos nuestra fe a través del credo, profesión de fe o símbolo de la fe, como lo llamamos. Estamos en el centro del credo, nuestra fe en Cristo Jesús. Creo en Jesucristo. Y ahora, entonces, como sabemos, basados en el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos encontrar toda esta parte de la fe en Cristo Jesús desde los numerales 422 al 682, es decir, una reflexión extensa que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero aquí entonces vamos a ir tocando los temas fundamentales porque quisiéramos profundizar punto por punto, pero nos llevaríamos bastante tiempo. De esta manera entonces queremos también incentivarlos a ustedes. Si no tienen el Catecismo, adquiéranlo y busquen de los numerales 422 al 682 lo que nos habla de la fe en Cristo Jesús. Miren entonces, hoy queremos comenzar con los títulos que se le da al Señor. Y entonces decimos, creo en Jesús, Cristo, decimos el Hijo único de Dios, nuestro Señor. Empezando por su nombre, entonces hoy queremos brevemente ver qué significa cada una de estas cosas que son palabras, términos que nosotros rezamos cuando profesamos la fe. Tal vez lo hemos hecho de una manera automática, sin pensarlo, sin reflexionar. Y hoy tenemos esa oportunidad de ir punto por punto. Vamos a comenzar entonces, porque el primero, siendo el nombre, ya es un título, ¿verdad, hermana Nora? Sí, Padre, y la verdad que nos dice que Jesús es nuestro Salvador y significa Dios salva, o Yahvé, que salva más específicamente, ¿verdad? Jesús es su identidad y también esa es su misión, ¿verdad? Por eso se le dio también ese nombre por su misión. Pero el Catecismo también nos recuerda un detalle muy importante que no deberíamos de pasar desapercibidos, y es que precisamente el respeto que el pueblo judío tiene hacia ese nombre de Dios. Tanto así, ¿verdad?, que solamente una vez al año el sumo sacerdote no podía nombrarlo en la celebración del día. Y así pues decía que era la expiación de los pecados. Y digo esto porque realmente sucede muy distinto también entre nosotros, que llegamos al punto también de poder confrontarnos unos con otros discutiendo a ver quién es realmente o quién tiene la razón del verdadero nombre de nuestro Dios. Y sigue diciendo también nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, dice que en Jesús se nos ha hecho accesible ese nombre de Dios a nosotros. Dice que ya ese nombre está, dice,
por sobre todo nombre. Nos lo dice la lectura de la Sagrada Escritura en Filipenses 2:9 también. Es Él, el único dado a los hombres para alcanzar la salvación, ¿verdad? Y un detalle muy importante que también me parece que deberíamos nosotros también de tomar en cuenta es la distinción entre ese nombre de Jesús, ya que habitualmente nosotros, ¿verdad?, lo nombramos llamándole Jesucristo, pero en realidad, Padre, su nombre es Jesús y su título es Cristo. Qué bonito, porque realmente esto me llama mucho la atención, porque el nombre de Dios para nosotros, incluso como cristianos, se ha convertido en causa de confrontación, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se invoca a Dios? Unos dicen Jehová, otros dicen Yahvé. Y yéndonos a la raíz, como nos decía la hermana Nora, los judíos, que es el pueblo del cual hemos heredado, son nuestros padres en la fe, el respeto hacia el nombre de Dios no era algo que se nombraba, incluso cuando se encontraba escrito en los manuscritos, en la Biblia, podemos decir, no lo nombraban, sino que cambiaban diciendo Adonai o Elohim. Y nosotros ahora tenemos como ese, en cierta forma, caemos en un irrespeto del nombre de Dios. Pero qué bonito lo que nos dice también el catecismo, que en Jesús el nombre de Dios se nos ha hecho accesible. Si antes solo una vez al año el sumo sacerdote podía mencionarlo el día de la expiación de los pecados, ahora nosotros más bien dice, este nombre que está sobre todo nombre, es el nombre que podemos invocar para alcanzar la salvación, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, y dice San Pablo, entonces invocar el nombre de Jesús ahora es accesible, porque es el nombre, Jesús es el nombre de Dios que nosotros tenemos accesible para nosotros. Pero bueno, ya decía entonces, Jesús, que es el Cristo, no es solamente decir Jesucristo, porque qué bonito decir Jesucristo, ya decimos el nombre y el gran título, pero ¿qué significa entonces ese título, el Cristo, hermana Inés? Jesús es el único Hijo de Dios. Es el único Hijo de Dios. Así es. Y entonces podríamos decir, si decimos Jesús, Hijo de Dios, el Cristo Jesús, más bien tendríamos que invocarlo como el Cristo, ¿verdad, hermana Gladys? Para que nosotros podamos decir, bueno, si es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Padre, el Cristo significa el ungido, el Mesías. Qué hermoso estas palabras, ungido, Mesías. Y es que recordemos lo que nos dice el Antiguo Testamento, hermanos. Nos cuenta, ¿verdad?, que habían 3 categorías de personas que eran ungidas en el pueblo de Dios. Vamos a retomar un poquito esta historia. Eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Sin embargo, la misma Sagrada Escritura nos atestigua que en el pueblo de Dios existía la expectativa de un Mesías, uno que iba a venir, un ungido por el Espíritu Santo, quien vendría a instaurar el reino de Dios. Y así como Jesús se presenta en aquel día en la sinagoga de Nazaret, tomando el pasaje del profeta Isaías, que quiero que busquen su Biblia y leamos en Lucas 4, 18, 19 juntos, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y dejar en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la gracia del Señor. Qué hermosa esta palabra. Aquí está claro quién es el Cristo. Entonces Cristo, que es ungido, que es el Mesías, es la misma palabra. Es decir, Cristo es la palabra griega, el Mesías es la palabra hebrea, y luego el ungido, que ya es más cercano a nosotros ya en latín, es la misma palabra. Cristo, el Mesías, el ungido. Como decíamos, en el Antiguo Testamento había muchos Cristos, por así decirlo. O sea, cada sacerdote, cada profeta, cada rey era ungido, era un Cristo, pero eso se esperaba uno, que iba a ser no solamente ungido por el aceite, sino ungido por el Espíritu Santo. Y es así que Jesús se presenta tomando ese pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Entonces, Jesús, Cristo, el Hijo único de Dios. Entonces ahí sí vamos a ver qué significa eso de decir que Cristo Jesús es el Hijo único de Dios, hermano.
Sí, bueno, ya sabemos el ungido, ¿verdad? El Cristo. Y cuando ahora decimos Jesús es el Hijo único de Dios, así lo mencionamos en el credo, esto nos remite necesariamente a los evangelios, ¿verdad? Esta confesión aparece en varios sitios, en varios lugares de la Buena Nueva, pues. Dice que durante el bautismo de Jesús, una voz se oyó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en él tengo mis complacencias. Asimismo, escuchamos o podemos leer que durante su transfiguración, esa voz dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y cuando Jesús hace la pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Al momento de su muerte en la cruz, el centurión confiesa, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Al confesarlo como Hijo único de Dios, debemos resonar las mismas palabras que Jesús le decía a Pedro. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 17. Para confesar la fe de Jesús como Hijo de Dios, no es posible por la carne ni por la sangre. Es decir, no por las simples facultades humanas, ¿verdad? No es porque así a mí se me ocurra, sino que es necesario y no lo podemos decir si no tenemos fe. Porque, y esa fe, solo el Padre nos la puede dar. Es el Padre, como dice la misma iglesia, es la virtud, es el don que nos ha dado el Padre por el cual nosotros incluso nos movemos en nuestra vida. Es bonito recordar el tema que ya dábamos cuando decíamos creo en Dios Padre y cómo esa relación que nos enseña el Señor Jesús, la relación ya no de esclavos, ya no de una sumisión, sino de un hijo hacia su padre o de una hija hacia su padre. Es bonito ver los evangelios, como nos decía la hermana Iris, pero sobre todo también darnos cuenta que Jesús a este respecto fue discreto, ¿verdad? Porque él no se andaba presentando y diciendo, bueno, yo soy el Hijo del Dios Altísimo. Solo hacía alusiones cuando le hacían las preguntas, etc. Él decía, yo no hago esto por mi cuenta, sino por aquel que me ha enviado. O el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, él se presenta de esta manera porque ciertamente, como nos decía la hermana Gladys, en su tiempo existía una expectativa respecto al Mesías, al Hijo de Dios Altísimo que se había de manifestar, pero tal vez con unas categorías que ellos esperaban distintas. Un Mesías que fuera solamente cultual en el templo, ofreciendo sacrificios, un Mesías que fuera guerrero, liberador, incluso con armas y que dejara al país libre para volver a instaurar un reino terrenal. Y Jesús los sorprendió realmente. Entonces por eso él tiene cuidado de ir utilizando esta expectativa y estos títulos con una sutileza y con una, digamos, una sencillez que caracteriza al Señor Jesús muy especial. Entonces, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo único, unigénito. Nosotros somos hijos en el Hijo, pero realmente el Hijo, el que tiene todas las características del Hijo de Dios, es Jesús. Y luego, por último, decimos Señor. ¿Qué significa entonces confesar nuestra fe en Jesús como el Señor? Mire, Padre, el título Señor era la forma en la cual en los escritores, los escritos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento se designa a esa divinidad de Dios, o sea, el Kairos, que se dice en griegos, ¿verdad? Así se dice, el Kairos, ¿verdad? Es el, sí, realmente. O el Kyrios. El Kyrios. El Kyrios Señor. Sí, ok, y entonces, pero dice que lógicamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, este mismo título se le atribuye a Jesús también, reconociendo así su divinidad. Y podríamos también decir que era la forma
de poder confesar realmente que era Jesús el verdadero Dios o el Dios verdadero. Y nos lo dice el numeral 450 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Qué bonito, porque este numeral nos habla del señorío de Jesús. Es decir, Jesús es el Señor, pero no como los señores de este mundo, es decir, no como los grandes reyes y poderosos de este mundo que someten, que realmente tienen súbditos, por así decir, los grandes emperadores, los grandes reyes, los grandes gobernantes, y ahora diríamos nosotros los grandes magnates de nuestra sociedad, sino es un señorío, dice, es decir, que realmente todo se va sometiendo a la voluntad de Cristo Jesús con libertad, es decir, por aceptación, no por un simple sometimiento a la fuerza, con armas, etcétera. Bonito, porque nosotros incluso en la primera parte de nuestra catequesis de adultos tuvimos el querigma, ¿verdad? Y allí se hace consagración al señorío de Jesús, y nosotros entonces entendemos que es simple y sencillamente irle abriendo en nuestra vida, desde nuestra voluntad y libertad, más espacios para que Jesús viva y reine en nosotros. Miren entonces qué profundo, hermanos y hermanas, confesar nuestra fe en Jesús el Señor, en esto poco que decimos, en estas palabras que decimos cuando rezamos el credo apostólico: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios nuestro Señor. Cuánta profundidad nosotros podemos ver. Jesús, su nombre, Yahvé que salva, es todo un programa, que es el Cristo, el Mesías, es decir, el enviado de todos los tiempos, que es el Hijo único de Dios por el cual nosotros somos hijas e hijos de Dios, que es el Señor al cual nosotros tenemos que ir abriendo cada vez más espacios en nuestra vida. Y entonces yo creo que podríamos ir ya prácticamente concluyendo nuestro tema de hoy, aterrizando, por así decirlo, siempre con la parte práctica, que es la parte que tanto nos gusta, para que nosotros podamos ir dando esos elementos que no solamente se queden en un conocimiento intelectual, sino en una experiencia vital, una especie de catequesis mistagógica de cómo nosotros podemos entonces darle elementos prácticos a nuestros catequistas. ¿Qué podríamos entonces decirles respecto a los títulos cristológicos, a los títulos que le damos a Cristo Jesús? Hermana Iris. Bueno, hermanos, creo que nosotros ya debemos comenzar, pues, ya hemos comenzado a abordar esta parte de nuestro credo que se está dedicado a Jesús, ¿verdad? Y la verdad que antes de continuar le voy a pedir a Nora que nos mencione esos títulos. Bien, a mí realmente me ha llamado la atención lo que dice este numeral 426, ¿verdad?, del Catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos dice que al centro de nuestra catequesis encontramos a la persona de Jesús de Nazaret. O sea, catequizar significa descubrirlo y descubrir en él todo ese designio de Dios como nuestro Salvador. Y a ese respecto, ¿verdad?, yo quisiera también recomendar a cada uno de nuestros hermanos catequistas, ustedes que se encuentran en casa, que pongamos todo lo que esté de nuestra parte para poder vivir nuestra catequesis desde una manera, pues, porque si tenemos presente que Jesús está allí, encontraremos realmente a ese Jesús. Y no vamos a reducir nuestra catequesis o nuestra doctrina, ¿verdad?, a un material didáctico, o lo vamos a reducir a todo lo que nosotros vamos a poner, o no hablar realmente de Jesús, porque nuestra catequesis es cristocéntrica, ¿verdad? No una catequesis técnica que quizás hemos aprendido o que queremos hacer muy bien, pero que realmente con el tiempo puede pasar de moda. Es una catequesis tal vez aburrida, o los mismos catequistas se pueden aburrir de dar la misma catequesis, porque decimos, bueno, vamos a dar el tema de la creación, ¿verdad? O vamos a dar el tema de Jesucristo, y
el siguiente año también vamos a ver. Entonces depende también de cómo nosotros queramos abordar nuestro tema como catequistas. Y si lo descubrimos en el centro a Jesús, ¿verdad? Dentro de nuestra catequesis, vamos a vivir realmente siempre como esos catequistas enamorados, como decía Emilia Granel, con fuego en los zapatos. Qué bonito, porque realmente entonces descubrir que en el centro de la catequesis hay una persona, no un material didáctico, no una doctrina, sino una persona, la persona de Cristo, que me fascina siempre y que me desafía a ir más allá. Si este año trabajé con niños, voy a trabajar con adultos, voy a trabajar con jóvenes, porque yo quiero descubrir y anunciar cada vez más a Cristo Jesús. Vamos a ver entonces qué más le podríamos dar como cosas prácticas ahora que estamos abordando el tema Creo en Jesucristo, hermana Ingrid. Sí, bueno, como decía, ¿verdad? Ya adentrándonos en este tema tan bonito y el más extenso del credo, debemos dejar resonar las palabras que el mismo Jesús hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Eso debemos preguntárnoslo cada uno de nosotros. Y creo pues que esta pregunta es actual, no pierde vigencia en nuestras vidas por estos dos motivos. El primero, porque el misterio de Jesús es tan grande que nunca llegamos a abarcarlo en su plenitud y que siempre Jesús nos está sorprendiendo y que siempre conocemos algo nuevo sobre Él según vamos experimentando en nuestras vidas, según va transcurriendo nuestra vida, según vamos alcanzando madurez o conocimiento, no sé qué. Es ahí, nosotros en ese momento vamos descubriendo más de Jesús, ¿verdad? Y segundo, porque es muy común que se nos quiera presentar a un Jesús distinto al de los evangelios. Ese Jesús con una imagen distorsionada, acomodada a nuestros caprichos y pues acomodada a los criterios que predominan en este mundo. Qué importante entonces siempre dejar resonar la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es decir, siempre tener esa ansia, ese deseo de poder conocerlo cada vez más, como dice el apóstol San Pablo, para participar de él. Según, qué bonito eso que nos decía la hermana Iris, que según nuestra edad, las experiencias que estamos viviendo, las situaciones en que nos encontramos, vamos conociendo algo más de Cristo Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Hermana Gladys, ¿qué le podríamos dejar como algo práctico en este tema a nuestros catequizandos de esta catequesis? Vamos al encuentro con Jesús. Padre, realmente que es muy importante todo lo que decían ustedes, qué bonito. Pero algo que yo quiero enfatizar es que nosotros como catequistas debemos abordar esos artículos que nos da el crecer en esta fe. Y sobre todo, llevar a nuestros catequizandos al encuentro de Jesús, al encuentro con Él. Verlo como ese amigo, verlo como algo alcanzable, no inalcanzable, algo tangible desde nuestro corazón, desde nuestra fe. Y es que realmente, como nos dice ahora nuestro directorio de la catequesis, tenemos muchas luces al respecto. Hay muchos pequeños detalles que nos han ayudado a nosotros y nos van a ayudar para poderle enseñar el verdadero querigmático, como decirlo así, ¿verdad? Ese tipo de querigmático, esa parte donde nosotros enseñamos a los catequizandos ese primer anuncio, ese amor de los amores. El tener ese contacto con Jesús, ese es el primer amor, así como cuando nos enamoramos de alguien, cuando queremos a alguien que se nos hace cosquillitas en el estómago. Realmente esa es nuestra responsabilidad, queridos catequistas, llevar al encuentro a estos catequizandos a ese primer amor, que es Jesucristo. Y es que ánimo de verdad, ánimo a nosotros, ánimo a nuestros hermanos que están escuchando este tema hoy, porque nuestra principal tarea es realmente llevar a estos catequizandos a un encuentro verdadero con Jesús. No solamente a una experiencia pasajera, no una experiencia vivencial de momento, como cuando hacemos la primera comunión, no volvemos, nuestros niños no vuelven, cuando hacen la confirma, que cae ese Espíritu Santo no vuelve, no, que quede realmente una verdadera experiencia de amor, que quede flechado Jesucristo en nuestra vida.
Qué bonito, ¿verdad? Porque es ahora que se nos habla en el nuevo directorio, catequesis querigmática, es decir, un catequista no tiene que dar por supuesto que ya se conoce a Cristo Jesús, tiene que ser experto en dar el primer anuncio, en presentar a un amigo al amor de su vida, como nos decía la hermana Gladys, y entonces tener ese encanto por ir de, no sé, afinando las técnicas, incluso las palabras, el estilo con el cual yo presento a Cristo Jesús, y luego después de presentar a Cristo todo lo que ustedes quieran en la catequesis, pero eso es fundamental. Qué bonito este tema. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo único de Dios. Esos son los temas que hemos abordado en este primer tema, y vamos a seguir entonces en los temas que continúan. Vamos a ir abordando los grandes misterios de la vida de Cristo Jesús, su infancia, su vida pública, pasión, muerte y resurrección, glorificación. Es la forma en que vamos a profundizar lo que nos dice el credo. ¿Qué les parece entonces si vamos terminando y vamos entonces a hacerlo en esta oración de familia que estamos teniendo ahora? La oración del sínodo, de la sinodalidad. A ustedes que están en casa, nosotros que estamos en el set juntos, vamos a rezar la oración del sínodo, de la sinodalidad. Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y rezamos juntos diciendo: ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, siempre al despedirnos les hacemos esta recomendación de ponerse en contacto con aquellos hermanos o hermanas que les están acompañando, de participar también activamente en el tema, diciendo cómo ustedes han recibido este tema, qué les gustó, qué quisieran profundizar, qué inquietudes, qué objeciones tienen al tema, qué cosas les parecieron como lo más importante, y luego, ¿cómo daría yo este tema? ¿En qué situaciones? ¿A qué personas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué cita bíblica? ¿Con qué frase yo sintetizaría este tema? Toda esa creatividad que ustedes tienen y que queremos también que nos enriquezca a nosotros aquí desde donde preparamos estos temas para ustedes. Mientras tanto, entonces nos vamos despidiendo de ustedes, la hermana Nora, la hermana Iris, la hermana Gladys. Desde este set les decimos hasta pronto, los esperamos el próximo sábado y domingo en repetición, a la misma hora, en el mismo canal, para otro programa de Vamos al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Feliz hasta luego. Feliz día, feliz todo.